El objetivo por el cual nació UCOGA y que aún sigue persistiendo y esperemos que nunca cambie, es ser la gran solución a la gestión de los riesgos del sector agroalimentario gallego. Lo importante es gestionar riesgos, no es hacer pólizas de seguros. Pólizas de seguros puede hacer cualquiera. Lo que es más difícil, y es la gran labor de UCOGA, es hacer una gestión adecuada de los riesgos para después sí saber cuál es el contrato de seguros que más le conviene a cada ganadero. Uno de los graves problemas que hemos tenido en Galicia en los últimos años ha sido el relevo generacional. Hoy por hoy, UCOGA tiene soluciones a través de los seguros personales de buscar la fórmula más adecuada para los intereses de los ganaderos en este relevo generacional. Si hoy vemos un poco el sector agroalimentario del año 13 y lo comparamos con el del año 23, podemos afirmar que el sector agroalimentario tiene una cobertura de riesgos mayor. Eso le puede dar fuentes de financiación mejores y, en definitiva, estamos haciendo un sector mucho más sostenible del cual teníamos en el año 13. Bueno, Adolfo, tú fuiste una figura clave en el nacimiento de UCOGA. ¿Cuánto tiempo duró el parto? El parto duró más de un año. Aunque eres un consultor externo y un asesor externo, sí que es verdad que, bueno, yo lo siento así, que para ti UCOGA es como algo especial, no es un cliente más, ¿no? Sin lugar a dudas. Fue uno de los grandes proyectos que hemos ayudado a ver nacer desde el origen. Claro. Y estamos muy agradecidos a que el órgano de administración, pues evidentemente haya sido confiado en nosotros para que hiciéramos determinadas cosas, y en especial también, como no, a ti como director general, que ya nos conocías de otras empresas, de donde procedías, que también nos sigues dando confianza para que os ayudemos en el desarrollo de vuestra labor, sobre todo en la parte de cumplimiento normativo, que como bien sabes cada vez es mucho más compleja. No hay mejor cosa para empresas como puede ser UCOGA que ser hiperestricto con la manera de actuar. Y ahí la verdad que nos ayudaste mucho, que éramos un poco de caos. Nuestros socios, evidentemente, son cooperativas que tienen un esquema bastante parecido a una sociedad mercantil, pero un poco distinto. Tú ves a UCOGA como un actor para absorber otras corredurías, para decir, ahora, ya que hay un momento donde parece que el mercado se está concentrando, que UCOGA sea un actor en este Sin lugar a dudas. Piensa que en Galicia tienes 374 corredurías de seguro, muchas de ellas sumergidas ya en un proceso de relevo generacional, en donde esas empresas, en el seno de sus familias, no tienen respuesta. Y yo creo que UCOGA puede dar un paso adelante para ser la gran líder del mercado asegurador. Yo recuerdo cuando empezamos que te llamé. Yo me veo allí en el polígono, en la oficina, yo completamente eso, digo, ¿por dónde empiezo? Entonces te llamé a ti y tú me pusiste en contacto con el máster de Finanzas y Seguros, y de ahí vinieron dos chicas a trabajar con nosotros, que empezaron conmigo. Tenemos a Lucía. Y Lucía sigue hoy con nosotros, y a Inés. Yo te puedo decir que quizás de lo que más orgulloso estoy de todo lo que hemos hecho en este tiempo, aparte de las cifras y los números, que siempre quedan muy bonitos en un PowerPoint, ¿no?, es del equipo, ¿no? Todo estas dos, pues, les tengo un cariño especial, ¿no?, porque empezaron conmigo no, salieron del máster, empezaron a hacer unas prácticas. Es que no quiero dejar sin nombre alguna, que vienen de ese mismo máster. Sí. Vanessa es la chica que lleva Agroseguro, también viene de ese máster. O sea que realmente nuestro caladero, tenemos una plantilla muy joven y que viene de ese caladero. Y la verdad que eso creo que nos da también, pues, un futuro esplendoroso, ¿no? Al final, el viejo de la empresa soy yo y me considero un chavalín, ¿entiendes? O sea que... Y soy el viejo de...